Lo dijo en la primera hora. 7:35 de la mañana, gracias por seguir conectados a la señal de A Primera Hora. Solamente hacer una aclaración dentro de los comentarios que estábamos viendo en las redes sociales que nos están siguiendo de quienes conforman este colectivo que ha propuesto esto, y es importante que ustedes sepan. Ana Abril, Carlos Aguinaga, que por ejemplo era una de las personas expertas en el Consejo Nacional Electoral, Pablo Andrade, Fausto Camacho, Julio Echeverría, Aquiles Herbas, Juan Francisco Mora, Dolores Padilla, Karina Ponce, Rosa Ponce, Marco Proaño, Efraín Soria, Ángel Tipán y Nivea Vélez, que son las personas que conforman este colectivo, que pues han propuesto estas preguntas que les estábamos informando a todos ustedes que nos siguen a través del programa. Vamos con la siguiente entrevista. Así es, ya está conectado con nosotros Jorge Luis Hidalgo, especialista energético, con quien vamos a hablar acerca de este segundo proyecto de ley urgente en materia económica que fue remitido por el gobierno nacional a la Asamblea y que tiene que ver con el tema energético precisamente. Buenos días, Jorge Luis, bienvenido. Si nos ayuda activando su micrófono, por favor, para poderle escuchar. Buenos días, Belkis, Jefferson. Qué gusto estar en Radio Armónica, en el programa A Primera Hora. Así que encantado por la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Primero, este segundo proyecto de ley, decíamos, fue remitido por parte del presidente de la República, por el Gobierno Nacional, a la Asamblea Nacional y ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa CAL del Parlamento ecuatoriano. A breves rasgos y en términos generales, ¿cómo se mira, qué lectura merece esta iniciativa que debe seguir su trámite ya en la Asamblea? Primero, hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo el gobierno y la celeridad con la que ve las cosas, porque mandar su segundo proyecto de ley en menos de 2 meses evidentemente es algo muy positivo. Entonces, en ese sentido, hay que rescatar el esfuerzo que está haciendo, y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo creo que todo es perfectible, pero evidentemente esto es algo bastante positivo. Hay una realidad que la conocemos todos en el país y tiene que ver con estos racionamientos que hemos vivido en estas últimas semanas. A través de esta iniciativa se busca corregir ciertos aspectos en materia energética, pero yo me pregunto, en medio de esta coyuntura que estamos atravesando, ¿cuánto tiempo tomaría precisamente adoptar estas medidas para corregir lo que actualmente enfrenta el país en materia energética? A ver, yo creo que hay que rescatar algunas cosas que son importantes. Cuidado le pase al presidente Noboa el boicot permanente que vivió con en la época del presidente Lazo, los mandos medios de la empresa Petroecuador y de otras empresas. Fíjese usted que mientras la ley anterior que sacó el presidente Noboa, que es la de eficiencia económica, saca un artículo muy positivo que es de beneficios tributarios para nuevas inversiones de energías renovables y de gas natural, lo cual es positivo. Petroecuador se echa abajo la licitación de Campo Amistad, y esta licitación de Campo Amistad es absolutamente estratégica y necesaria para proveer de gas a una termoeléctrica subutilizada que tiene una capacidad de aumento de energía de 200 megavatios. Entonces, por más leyes y por más esfuerzos que haga el Ejecutivo, si va a seguir con ese permanente boicot de mandos medios que se echan abajo licitaciones que son estratégicas para el país, evidentemente, digamos, no hay ley que nos pueda generar una solución. Fíjese usted que tenemos para el próximo año aumento de generación eléctrica, porque obviamente, aumento de consumo energético, porque obviamente aumenta la población, consume siempre más, etcétera, y eso va a generar más riesgo de apagones, más importación de diésel eléctrico mucho más caro, más consumo de energía de barcazas, sale esta licitación que están sacando, y además más compra de electricidad. Esperamos, como en el gobierno anterior, el presidente Lazo estuvo en Campo Amistad y dijo que iba a lanzar la licitación y se demoraron 2 años. Ni bien empieza este gobierno con una necesidad premiante de gas natural,
sacan echan abajo la licitación. Entonces, en ese sentido, esperamos que este nuevo proyecto de ley promueva inversiones, promueva el desarrollo, pero no servirá de nada si se mantiene el boicot de los mandos medios de empresas públicas. Jorge Luis, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jeff Sanguña le saluda en esta ocasión. Quiero conversar con usted precisamente del tema del Campo Amistad, que lo veía bastante activo en redes y un poco explicando lo que acontece alrededor de eso. Pero antes de pasar al tema de Campo Amistad, sí quisiera un poco que nos dé también una noción de, por ejemplo, los aspectos positivos y los aspectos negativos que usted ve dentro de este nuevo proyecto de económico urgente que ha presentado el gobierno nacional, para que la ciudadanía también tenga claro qué se está proponiendo y dentro de su análisis de experticio, qué lo ve positivo, qué lo ve negativo. Bueno, la nueva ley es interesante porque promueve, por ejemplo, temas que antes no se veían con tanta claridad como eficiencia energética, y da incentivos a las empresas que, por ejemplo, cumplan con normas ISO de eficiencia energética. Esto es algo muy vanguardista, de primera mano, y es algo importante. Lo segundo es tratan de sincerar los costos, de que se sincere, no necesariamente que se eliminen subsidios, pero que sí se sinceren los costos para saber exactamente de cuánto es el subsidio eléctrico. Yo ahí tal vez me permitiría sugerir que se necesita que se introduzcan también los costos de generación eléctrica, no solo de toda la cadena de valor, excepto la generación, porque fíjese usted que hoy por hoy inversiones, por ejemplo, como el Coca-Cola Sinclair, se las contabiliza como si fuera una especie de donación de parte del Estado. Entonces no saben a ciencia cierta, y no conoce la ciudadanía principalmente, cuánto nos cuesta esa inversión, cuál es el retorno de inversión esperado que se necesita, y que se le asignen unos recursos a la expansión eléctrica, porque el responsable de que se haga estos nuevos proyectos de generación hoy por hoy es el Estado, pero es un Estado quebrado. Entonces eso me parece que la ley debería contemplar. Y hay aspectos pequeños perfectibles, por ejemplo, en energía solar se requieren ciertas especificidades que hablen, por ejemplo, que se está pidiendo ahora en las regulaciones y todo esto, doble medidor. Y esto evidentemente implica mayores costos a proyectos, por ejemplo, un colegio que puede poner paneles solares en sus techos, pero tiene varios edificios. Si se le pide que tenga doble medidor, evidentemente suben los costos un 20% y ya es menos atractivo. Doctor, entonces, y sobre estos aspectos que usted ve allí, ¿son suficientes para contrarrestar y para que se termine la crisis energética en el país? ¿O cómo lo ve usted también desde ese punto? Bien. Se nos congeló. No, porque el tema... Ahí estamos. Lamentablemente no, porque esto no hay ley que nos haga que cambiemos de un día para otro el tema energético. El tema energético es el cumplimiento de proyectos energéticos, de decisiones energéticas en cancha, lo que le llamamos, ya de implementación. Por más esfuerzo que haga el Ejecutivo y la Asamblea, lo que se requiere son proyectos específicos. Y por eso yo quiero que la ciudadanía, cuando tengamos posibles apagones el próximo año, recuerden al señor Miranda, ex gerente de Petroecuador, que estuvo 8 días a cargo, que lo único que hizo fue echarse abajo la licitación de Campo Amistad y renunciar, porque ese gas es nuestra carta de salvación de corto plazo para una termoeléctrica que ya está instalada, que lo único que requiere es gas. Se echa abajo la licitación, que además son licitaciones a riesgo privado, que se presentan garantías, se presentan un montón de cosas, en un campo que antes no valía nada y que ahora resulta que ya es casi como El Dorado. Fíjese usted, y ahí quiero mencionar, ¿sabe quiénes han sido los que más han celebrado que se ha caído la licitación de Campo Amistad? Entre ellos el ex ministro Carlos Pérez, quien cuando fue ministro sacó una licitación mal hecha, no hubo interesados, promovía que como no había interesados se cierre Campo Amistad, y al muy estilo Nostradamus
empieza a visualizar en sus últimos días de ministro que sería mejor cerrar Campo Amistad, que sería mejor traer gas importado, que sería mejor poner una barcaza que se llama un FSRU. Y 2 o 3 semanas después de salir del cargo de ministro, como buen Nostradamus, resulta que se convirtió en el asesor externo de una empresa que se llama New Fortress Energy, que qué casualidad proponía lo mismo que él ya visualizaba 2 semanas antes. ¿Qué visualizaba y qué proponía New Fortress Energy? Traer una barcaza, importar gas y manejar la termoeléctrica con gas importado, pero con el Campo Amistad cerrado. Entonces esto hay que mencionarlo a la ciudadanía, porque nosotros estamos viviendo en el Ecuador una triple crisis energética: crisis eléctrica por racionamientos, crisis del status quo de los importadores de combustibles que no permiten y boicotean todo proceso de licitación de energéticos ecuatorianos. Porque mire usted, Jeff, es la tercera vez que se cae la licitación de gas de mecheros, y es la tercera vez que se cae la licitación de Campo Amistad. Bien, nuevamente tenemos ahí... Tenemos un problema de conexión con nuestro invitado, quedó frisada la imagen, nos confirman si es que podemos... Ahí está establecido nuevamente el contacto. Les decía que es la tercera vez que se cae la licitación de gas de mecheros, y es la tercera vez que se cae la licitación de Campo Amistad. ¿A usted le parece que puede ser casualidad que se caigan tantas veces las licitaciones? ¿Y qué hay detrás de este? Que se Jorge concluye. Luis? Claro. El status quo de los importadores de combustibles, pero absolutamente. Fíjese usted que el año pasado importamos $7,646 millones en combustibles. Y en los últimos 12 años hemos importado cerca de $65,000 millones en combustibles. Esto, para que la ciudadanía comprenda, solo es comparable con nuestra deuda externa. Entonces, no puede ser posible. Mire, yo no tengo evidencias documentales, si no las denunciara, de cómo se forma este status quo y todo. Pero sí le puedo decir con certeza quiénes ganan de todo esto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes creen que ganan de que se caiga la licitación del Campo Amistad? Los importadores de combustibles. Yo sacaba en mi cuenta de Twitter una foto que yo quisiera, ojalá la ciudadanía pueda verla en su mayoría, de la fila de tanqueros que hacen fila justo en la entrada de Termogas Machala, entregando diésel importado para generación eléctrica. Porque mire usted, el tema, la ciudadanía puede pensar que porque no hay apagones ya está resuelto el problema, y no es así. Hay que entrar en los trasbastidores. ¿Qué pasa en los trasbastidores? ¿Cuál es el costo para que el país no tenga apagones? ¿Cuánto nos cuesta la energía? Porque la energía nos va a costar el diésel importado, nos va a costar lo que le estamos pagando a Colombia, que aunque la ministra hizo un gran esfuerzo, se bajaron de 40 centavos a 25, 20 centavos, evidentemente es algo loable, pero 20 centavos es extremadamente caro, es 4 veces más lo que nos cuesta la hidroelectricidad en el país. Jorge Luis, declarado desierto el proceso de licitación del Campo Amistad, ¿qué es lo que debería ocurrir en lo inmediato? Bueno, que saque una nueva licitación, que sería la 4ª vez, pero que aprendamos de los errores pasados. Belkis, cambiaron las reglas del juego en medio proceso de licitación, y además cambian las reglas del juego 4 días antes de que se entregue el sobre 1. Mandan un informe interno, un memorándum interno, recomendando que se declare desierta la licitación. Es decir, ni siquiera querían esperar a que se entregue el sobre 1. Y a partir de ahí, se entrega el sobre 1, y lo fácil, evidentemente, para Petroecuador, que cierta gente piensa que está en su feudo en Petroecuador, dice, no cumplió la empresa que tenía que cumplir. Resulta que la empresa que tenía que cumplir estuvo concursando con unos términos de referencia y lo califican con otros términos de referencia, y se enteran cuando los califican de que han cambiado los términos de referencia. Entonces, esto nos hace perder credibilidad.
con un riesgo país de más de 2.000 puntos, ya es casi un milagro atraer inversiones al país. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con esto? Le ponen a la ministra en riesgo, porque claro, hoy la ministra de robo, digamos, sería insensato decir que tiene la culpa de los apagones, pero para el próximo año evidentemente ya va a tener bastante responsabilidad sobre el apagón. Y si es que la termoeléctrica Termogas Machala es la única que hoy por hoy nos salva, no se le provee de gas, se pone en riesgo evidentemente la generación para el próximo año. Correcto. Quisiera volver, Jorge Luis, al tema del proyecto de ley económico urgente, porque hay un aspecto que está contenido en esta iniciativa y que tiene que ver con la delegación a empresas privadas en casos excepcionales para el desarrollo de actividades del servicio público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado público. Cuando uno escucha esto de delegación a empresas privadas, inmediatamente se viene a la mente el tema de privatización, lo cual genera inquietud entre la ciudadanía por tratarse evidentemente de un servicio público. ¿Cómo se lee o cómo se interpreta este acápite del proyecto? Se interpreta como lo que es, no es una privatización, al menos yo no lo veo así. Evidentemente lo que hace es que se aumente la participación privada en inversiones, y es bueno que se hable de toda la cadena de valor. Por ejemplo, la ley habla de transmisión, habla de alumbrado público, de generación, y esto de forma excepcional, porque así dice la Constitución, se le otorgaría a la empresa privada un rol y una participación para que apueste con inversiones privadas a riesgo en esta clase de proyectos. Mire, si usted cambia el alumbrado público de todo el país a luces LED de alta generación, yo sé que hay una divergencia ahí con algunos colegas, pero mi criterio es que se puede ahorrar unos 200, 300 megavatios. Entonces es positivo. Y si eso además le suma que la empresa privada le apueste y arriesgue, yo creo que es positivo. Hoy por hoy el alumbrado público es manejado 100% por el Estado. La generación eléctrica, SELEC, tiene una participación de 94%, 96% de la generación en el país. Entonces la participación privada es muy pequeña. Por lo menos debería haber un 70-30, un 80-20, un 60-40, y obviamente el rol del Estado, que debería ser regulador, si el Estado además quiere asegurarse de que hay un control de precios, que no haya una supremacía del sector privado para que impongan precios, evidentemente con un 60-40 se aseguraría ese rol del Estado de que no abusen los privados del precio. Jorge, y con lo que usted está mencionando, entonces, da un poco de sentido lo que decía el ex ministro de Energía, que el sector eléctrico estaba monopolizado por parte del sector público. Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo calificaría precisamente el accionar del ex ministro Santos Alvite? Bueno, el señor ex ministro Santos Alvite es un manojo de contradicciones. El señor Santos Alvite demoró 2 años, por ejemplo, la licitación de Tampa Amistad. Claro. Le culpó a la ciudadanía, a la cual le mando un saludo y me conduelo, porque le culpó a la ciudadanía de que por culpa de ellos, especialmente la ciudadanía de la costa, habían generado apagones porque habían construido un aire acondicionado. Esto realmente duele, porque no puede ser tan irresponsable una persona que es un ministro decir algo como esto. Y por último, le dijimos al ministro y hicimos esfuerzos para que se sepa que había un subsidio eléctrico a los grandes industriales. Incluso en Ecoavisa me parece que salió ahí un artículo muy interesante, un reportaje de Hernán Higuera, pero no lo quiso hacer, lo defendió hasta el último, dijo una barbaridad de cosas que no tenían ningún sentido, y después terminó eliminando, a una semana antes de terminar su mandato, terminó eliminando ese subsidio, que además fue positivo. Evidentemente era un subsidio que pagaban 5 centavos el kilovatio hora, cuando llegamos a pagar a Colombia 60 centavos el kilovatio hora. Pero esa inestabilidad, ese poco conocimiento, yo creo que le terminó haciendo mucho daño al sector eléctrico. Jorge Luis, y claro, uno de los puntos que también
hubo crítica después de la salida de Santos Alvite fue el contrato para comprarle energía a Colombia, ¿no? Que él mismo dice, no leí. Le hace sentido esto también por un lado y por otro. Los términos de la famosa renegociación de este contrato, que lo mencionaba la ministra Robo, son así de reales como ya lo ha mencionado, que ya son positivos, que habrá un costo, digamos, más económico de la electricidad que se está comprando. ¿Esto es así en la realidad? Sí, es muy sencillo explicarlo. El ministro Santos, que con algo de mala leche, diría yo, dijo, la ministra va a perder el tiempo en Colombia, porque yo fui con el presidente, con el secretario de presidencia, con el canciller, que fue una delegación enorme, y aún así no lo logramos. A la ministra le va a ir mal, y a la ministra le fue bien. Ahora le explico por qué. Resulta que el ministro Santos, también fue el señor Uquillas, me parece, el ministro Santos llega a Colombia y firma un acuerdo para que Colombia le venda energía eléctrica solo de fuentes de quema de combustibles líquidos. Esto básicamente es de quema de diésel, es lo más costoso. Y obviamente le cargaron toda la clase de cosas, realmente hicieron sus navidades, porque llegaron a picos de 60 centavos el kilovatio hora, con toda la delegación. Fue la ministra Arrobo, creo que a lo mucho con un asesor, y logra conseguir que cambie lo que habían impuesto los energías de termoelectricidad, pero puede ser a partir de, por ejemplo, gas natural, que es lo más barato, y baja más de la mitad del precio. Entonces esto fue una buena gestión, pero ojo, la energía de Colombia sigue siendo absolutamente cara, bastante costosa, y el país, alguien tiene que pagar esa factura. ¿Quién va a pagar esa factura? Pero ¿qué otra alternativa tenemos como país en ese sentido? Ahorita nada más, lamentablemente. Por eso es que cuando hace un año que el ministro Santos nos mandaba a rezarle a Diosito para que llueva, ya debimos habernos preparado, y ahora tenemos una nueva oportunidad, pero siempre andamos caminando en círculos, y por eso indigna que estos 3 funcionarios de Petroecuador, indolentes, ahora tienen que hacerse cargo de los apagones del próximo año, porque al dejar desierta la licitación de Campo Amistad, corta, mutila una de las mejores oportunidades de generación eléctrica que tenemos. O sea, fíjese usted que mientras le compramos a Colombia cerca de 400 megavatios, tenemos 200 megavatios disponibles en la Termogas Machala que no están siendo utilizados, y que lo único que requiere es aumentar producción de gas para proveerse de gas. Esto es una indolencia, y el próximo año vamos a tener que rogarle nuevamente a Colombia para que nos venda, prender todas las termoeléctricas a diésel, que como les digo, hacen fila que la Termogas, porque la Termogas acepta las regulaciones para que acepte también diésel, para que pueda proveerse de diésel. Hacen fila los tanqueros con diésel importado. Jorge Luis. Y a partir de ahí... Sí, en la recta final de la entrevista, agradeciéndole por su tiempo, de manera muy, muy concisa, Jorge Luis, con la perspectiva que usted ha comentado, con todos los factores que hemos analizado, el tema de ley proyecto energético emergente, la compra de energía a Colombia y demás, ¿para cuándo el Ecuador va a acabar con los famosos horarios de los apagones? De los racionamientos. A ver, este año, lamentablemente, los apagones se terminarán en marzo, cuando se acabe el estiaje. Y esto duele decirlo, y ojalá me equivoque, y ojalá en redes sociales digan, este señor no sabía nada y se equivocó. Ojalá, pero mi predicción es que se terminan cuando empiezan las lluvias. Y a partir de ahí volverán, lamentablemente, los apagones a inicios del próximo estiaje, entre septiembre y octubre. ¿Qué se tiene que hacer? Correctivos de implementación energética y proyectos de eficiencia energética.
pero no de una sola fuente, de varias fuentes. Yo creo que la ley es una gran iniciativa, es una muy buena iniciativa, pero hasta que se implemente el proyecto va a tomar bastante tiempo. Y el Ecuador tiene que saber que Colombia y Perú no tienen apagones. Entonces es la pésima gestión nacional de las autoridades anteriores, señor Uquilla, señor Argüello, señor Santos y de las anteriores también, que nos ha tenido en esto, y ojalá la ministra Robo termine corrigiendo lo que hicieron estos señores, porque el próximo estiaje ya va a ser responsabilidad de la ministra Robo si es que estuviéramos en esa posición. Perfecto. Jorge Luis Hidalgo, especialista energético, muchísimas gracias por su tiempo, Jorge Luis, que tenga un buen día. Qué gusto, gracias por el espacio. Aprovecho para desearles a ustedes, sus familias y a las familias de la audiencia que tengan unas felices fiestas y que entremos el próximo año con ilusión y con ganas de sacar adelante al país. De igual manera, un buen año para usted. Lo propio. Muchísimas gracias. Pudieron ustedes escuchar las declaraciones de Jorge Luis Hidalgo, especialista energético. Claro, yo también digo, ojalá se equivoque, ¿no? Porque si es que se acaban los racionamientos, o si más bien vuelven a empezar los racionamientos del siguiente año, o si se agudizan, ¿no? O si se empeora, claro, va a ser muy, muy complicado para el país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.